decíamos, el tema se llama en esta ocasión, Abraham es justificado por la fe. Ahí vemos a un Abraham que está levantando su mano para cortarle el cuello a un muchacho que es su hijo y que sabemos que todo lo que representa y toda esta situación tan grandiosa que implica para nosotros. ¿Por qué vamos a estudiar este tema? ¿Qué interés tiene para nosotros el hecho de ver que Abraham es justificado por medio de la fe o por la fe, como lo menciona aquí? ¿Qué razón tiene el analizar un tema a partir de esto? Y es que tal vez en muchas ocasiones nosotros como integrantes de la iglesia se nos olvida que hay cosas que debemos de no solamente analizar, sino realmente tener bien claro para que no nos confundamos en relación a lo que nosotros venimos haciendo de la palabra de nuestro Dios, de lo que venimos presentándole al Eterno como parte de todas las situaciones que llevamos en nuestras vidas y que tenemos que estar llevando en cada instante. Entonces aquí, al hablar de que es justificado por la fe, al decir esto que Abraham es justificado por medio de la fe, es importante que vayamos viendo algunos elementos que, bueno, insisto, son valiosos para comprender de dónde surge este tema en todos los sentidos y podamos con ello pues ir ampliando el horizonte de la palabra de nuestro Dios que se despliega ante nosotros en esta dirección. Vamos entonces a llevarlo a cabo a través de la escritura que nos enseña. Vamos aquí a abrir nuestras Biblias en la carta. Primero, fíjense, primero nos vamos a ir en la carta del apóstol Pablo, ya nos vamos a estar moviendo en varios elementos en la palabra de Dios. Sí creo que es muy importante que a partir de este tema vayamos viendo varias cosas que son valiosas, insisto, para que lo tengamos presente. Bueno, primero, miren, vamos a empezar con Romanos capítulo 2 para que veamos de dónde surge el tema y a dónde nos lleva. Aquí viene hablando en Romanos capítulo 2 de una situación en que va de alguna manera diciendo aquellos que no llevan la voluntad de Dios, aquellos que no están cumpliendo con lo que el Señor manda, bueno, pues están en un problema. Y viene hablando en el capítulo 1 de todos aquellos que dejaron la palabra del Eterno. Y bueno, en este sentido se van presentando varios elementos que destacan esta situación en la cual la gente no obedece ni continúa el camino de nuestro Dios. Bueno, esto se va presentando así, pero ya en el capítulo número 2 resulta ser que se van viendo algunas situaciones muy interesantes. Miren, vamos a ir viendo los versículos que nos interesan, porque evidentemente, insisto, todos estos versículos van haciendo el planteamiento inicial de a dónde queremos llegar, como la duda de la cual vamos a partir, vamos a analizar en ese sentido. Romanos capítulo número 2 y versículo número 10. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra bien, al judío primeramente y al griego también. Aquí viene hablando de las obras, que estás actuando de manera correcta. Y luego dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. O sea, eso que pretenden algunas personas decir, y es importante, aquellos judíos tienen ley, nosotros no tenemos ley. Pues tendrían que leer con detenimiento este versículo porque claramente está diciendo que no hay en relación en ese sentido de las obras de los que se hace bien delante de él, pues una diferencia. Él dice que no hace acepción, es decir, que a todos nos ve igual en el momento en el que analizamos su palabra. Versículo número 12. Porque todos los que sin ley pecaron, vean qué interesante, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Ahí está diciendo que aquellos que no conocieron la ley, pero que pecaron, aquellos van a morir. La siguiente parte, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. O sea, es decir, aquí viene diciendo, los que conocen la ley, los que saben lo que es la ley, por la ley van a ser juzgados, por el conocimiento de la misma ley. Pero nótese, este versículo número 12 está diciendo que los que conocen y los que no conocen, al fin y al cabo, los dos vamos a ser juzgados. Los que no tienen ley, los que no conocen la ley, van a morir por ese desconocimiento porque de alguna manera atentaron contra los mandamientos de nuestro Dios, y los que conocen la ley, evidentemente por las acciones van a ser en ese momento juzgados. Alguien puede decir, oiga, pero qué injusticia, ¿por qué los que sin ley? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno va a diferentes lugares, siempre ponía mucho el ejemplo de lo que pasaba en Rusia cuando se dio el mundial de fútbol por allá. Resulta ser que allá en Rusia hay una parte del país en las cuales se tienen ahí en las esquinas lo que sería el equivalente a semáforo para nosotros, pero realmente no tienen semáforo. Lo que tienen ellos son esas líneas en las que, fíjense nada más,
va uno en coche manejando y llegas a ese lugar, si hay una persona parada en el sitio donde van a atravesar las personas, tú te tienes que parar. Y pasa la gente, ya una vez que está vacío eso, entonces tú continúas avanzando. Si tú como extranjero llegas ahí y ves a las personas, y sobre todo nosotros los mexicanos, vemos ahí que las personas están paradas, le aceleramos y vámonos, nos pasamos de largo, bueno, pues en ese momento te paran y te dicen, aquí eso es infracción. Oiga, señor, pero yo no lo sabía. Lo sentimos mucho, usted no lo sabe, pero aquí esto es infracción y tiene que atender conforme a la ley, porque estás guiándote conforme a la ley de ahí. Así igualito pasa en el mundo. Y es una realidad. En cualquier parte del mundo que vayas debes de tener bien atento todo ese tipo de situaciones. Tienes que conocer las leyes y en este caso pues tendríamos que conocer las leyes de nuestro Dios. Vamos aquí con el versículo número 12 y ahorita vamos a hacer, insisto, ese planteamiento original para de ahí partir de una tesis y después tratarla de demostrar a partir de lo que estamos viendo nosotros. Dice el versículo 13. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios. Fíjense, no son justos los oidores de la ley. ¿Quiénes son justos en un momento dado? Dice el mismo apóstol Pablo, mas los hacedores de la ley serán justificados. Vean cómo nos está diciendo que los que hacen la ley, los que obedecen la ley, son los que van a ser justificados delante de Dios, no nada más los que la oyen y no la atienden. El versículo 14 también de manera muy clara dice, porque los gentiles que no tienen ley, y vean eso, los que no tienen ley, haciendo naturalmente la ley, los tales, fíjense lo que dicen, aunque no tengan ley, son ley a sí mismo. Entonces aquí nos viene hablando de que el gentil, aunque no fue llamado por Dios para obedecer la ley de nuestro Dios, pero obedeciéndola, atendiéndola, entonces llevándola a cabo en su persona de una manera natural, vienen siendo como ley a sí mismo y asimismo se presentan como personas que la conocen. Versículo número 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Bien, qué interesante situación, porque aquí nos viene hablando la escrita la ley en sus corazones. Estos versículos son contundentes y claros diciendo, porque aquí no viene hablando de los judíos. Aquí viene hablando de los gentiles que están obedeciendo la ley y que ellos, realizando esto, llevan o tienen esa ley en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Vean cómo el planteamiento, insisto, original nos va llevando a una situación de ver cómo el gentil que obedece la ley, atiende la ley, es ley a sí mismo, la lleva en su corazón y la tiene muy clara. En este escrito el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, de alguna manera también le hace un llamado a los judíos. Lo pongo ahí en la pantalla para que lo puedan ver, en el cual le dice, oye, tú que te enseñoreas de la ley, tú que dices que eres instruido conforme a la ley, tú que te dices que eres un doctor, pues resulta ser que tienes un problema porque no la obedeces. Y entonces hace planteamientos. Vean, ahí dice el versículo, tú que tienes el sobrenombre de judío, está en este mismo capítulo, pero inclusive nótese la separación del versículo 16 al 17, porque aquí los escritores, o mejor dicho, traductores, se dan cuenta de que de una idea el apóstol Pablo está pasando a otra. Aquí viene hablando de los gentiles que están obedeciendo, que están atendiendo la ley en ese momento, y que no perdamos de vista esa parte, los hacedores de la ley serán justificados, y de pronto cambia con los judíos, que resulta ser que ellos, dice el versículo número 21, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Esto se lo está diciendo al judío y le está haciendo ver que esta carta o esta situación no es correcta, que sus acciones no son prudentes, que no son correctas, y por lo tanto, pues ellos de alguna manera estaban perdiendo esa posibilidad de hacer las cosas correctamente ante los ojos de Dios. Dice el versículo número 25, porque la circuncisión en verdad te aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Se lo está diciendo al judío. O sea, entiende, no porque estés circuncidado quiere decir que ya te salvaste. Aquí fíjate, como eres rebelde a obedecer, a atender los mandamientos de Dios, entonces tu circuncisión se cuenta como incircuncisión. Y dice el versículo número 26, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Por supuesto. Aquí pregunta para afirmar. Si el incircunciso atiende los mandamientos, entonces esa incircuncisión le va a ser contado como circuncisión.
El no atender entonces las cosas de Dios para el judío que lo conoce, ellos son de alguna manera contados como incircuncisos. Fíjense, aunque lo lleven en la carne, pero el gentil, el que es incircunciso físicamente, si guarda la ley, esa circuncisión le va a ser contada. ¿Dónde? Sigamos leyendo el versículo 27. Y de lo que su natural es circunciso, la parte física, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Está hablando del gentil que es incircunciso, pero que si obedece, fíjense cómo dice, guardando perfectamente la ley, te va a juzgar a ti. Y luego hace una observación que creemos es muy pertinente y que nosotros la debemos de atender mucho, porque dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto físicamente, ni la circuncisión de la que es en manifiesto en la carne, físicamente. Y el versículo 29, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual es de los hombres, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Fíjense cómo aquí nos viene hablando de esa parte interior y de la circuncisión del corazón, y vean cómo viene haciendo esa observación de la ley, porque no perdamos de vista esa correlación que lleva uno con otro. Bien, pasamos porque decíamos, teníamos que llegar a sostener una tesis en la que nosotros tenemos que ver aquí una idea en la que vamos a plantearnos qué está sucediendo. Nos dice, ¿qué pues? Bueno, aquí viene el capítulo número 3, en el que se viene hablando de la circuncisión, de la no circuncisión. Y el mismo apóstol Pablo, viene cuando se pregunta, ¿qué aprovecha la circuncisión? Él aclara, es que la circuncisión es importante porque la palabra es dado para los judíos y es importante, claro, si se obedece tal cual. Pero después de hacer todo este planteamiento y para no leer todos los versículos, de pronto vamos a llegar a un momento en el cual se nos dice lo siguiente. Fíjense lo que nos dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Bueno, desde el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Viene hablando de personas que no están obedeciendo, que viene hablando en términos generales, y entonces viene planteándonos en ese sentido de que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lean con cuidado ustedes los versículos que me estoy saltando, no, yo me lo estoy yendo de alguna manera rápido porque me interesa llegar a esto, versículo 19, pero quería llevar y construir el contexto de la carta para que no perdamos de vista lo que el apóstol Pablo les está hablando. No perdamos de vista Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, que es un momento en el cual hay un tremendo problema alrededor de todo lo que implica el hecho de que hay personas que lamentablemente querían, bueno, en este caso las personas eran judíos, hay judíos que querían que los gentiles convertidos al evangelio, y por eso es importante la historia y por eso es muy valioso construir el contexto, que los judíos convertidos al evangelio querían que los gentiles convertidos al evangelio se circuncidaran para que obedecieran todas las cosas de la ley, entre ellas el llevar a cabo sacrificios. Y con eso, porque no perdamos de vista que los judíos delante de Dios se justificaban, es decir, pedían perdón. Acuérdense, para justificarte de algo es porque cometiste una falta. Tú no fuiste a la escuela y entonces dices, ay, no fui a la escuela, ¿qué hago? Llevo un justificante médico, porque con eso de alguna manera dices, por esto no vine. Tú no fuiste a trabajar, igual presentas un justificante de alguna situación por la que atravesaste y entonces ya, te perdonan. Para poder tener una justificación, evidentemente necesitabas realizar algo. Y en este caso vendrá esta situación porque acuérdense de lo que estamos hablando como título de que Abraham es juzgado por la fe, es justificado por la fe. Bueno, aquí seguimos nosotros leyendo versículo 19 y vean lo que nos presenta. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Nótese, está hablando entonces a los que tienen la ley y es claro que lo deben de atender. Porque por las primeras obras de la ley, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí, primer planteamiento, porque nos viene diciendo, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Ninguna persona, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Sí es cierto, y no lo perdamos de vista. Para que haya pecado, tiene que haber ley.
Es importante tener en claro esos versículos para que lo vayamos viendo en muchos sentidos. Primera de Juan, capítulo número 3. Vean aquí lo que nos presenta la primera de Juan, porque, insisto, es importante tener muy claro todo esto. Lean los versículos. Yo concretamente me voy al versículo número 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Tiene que haber ley para que haya pecado. Si no, no puede cometerse algo. Claro que hay personas que podríamos sacar otros versículos que dicen, porque toda maldad es pecado. Sí, porque la maldad gira alrededor de hacer las cosas contrarias a la voluntad de nuestro Dios en ese sentido. Y hacer lo contrario a la voluntad de nuestro Dios implica el hecho de conocer la ley. Ahora bien, regresemos nosotros a la cita que teníamos hace un momento. Ya estamos viendo esto, estamos aclarando de lo que implica en un momento dado Romanos capítulo número 3 y el versículo que estábamos leyendo hace un momento, en el cual nosotros estábamos viendo el versículo 20, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y luego nos dice, mas ahora sin la ley, la justicia se ha manifestado, testificado por la ley y por los profetas. Y alguien puede decir, si no hay ley, entonces se acabó el pecado. Entonces nadie puede cometer pecado si no hay ley. Pero aquí es lo importante, porque nosotros estamos viendo aquí que claramente se dice, porque por las obras de la carne, voy a volver a leer, hermanos. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Aquí es importante darnos cuenta de eso. Las obras de la carne se justifican. Y luego, sin la ley, la justicia de Dios se ha justificado, se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Voy a seguir leyendo, pero ahorita me regreso con este versículo 21, porque es importante. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, vean aquí, siendo justificados gratuitamente por la gracia de la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos viene diciendo que fuimos justificados, que el ser humano es justificado por la gracia de Jesucristo, quien realiza esa redención. Y luego el versículo número 25, al cual Dios ha propuesto propiciación por la fe en su sangre. Y luego nos dice, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, habla de un tiempo pasado, habla de un tiempo presente, pero nótese cómo ya nos viene hablando de una situación en la cual sí se habla de una justificación que es en Cristo Jesús, y es una justificación muy interesante. Por eso es que hay personas que dicen, ¿ya ves? Se acabó la ley, porque aquí está diciendo que la justicia es por la fe en Jesucristo y ya no por los pecados, por la ley, porque está diciendo aquí claramente entonces que esa parte se acabó. Sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Vean cómo viene haciendo este planteamiento, que en una primer lectura, pues pareciera ser que es interesante y que evidentemente está diciendo en una primera lectura, sin construir el resto del contexto, como que pareciera que está diciendo que no hay realmente esa situación de la justicia de nuestro Dios. Y por lo tanto, ya nadie se puede justificar más que por la fe. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para él sea el justo y el que se justifica al que por la fe es de la fe de Jesús. Es decir, está planteándonos el hecho de que la fe está siendo superior en un momento dado para poder ser justificados por la ley. Eso es lo que nos está planteando. Ahora la pregunta, por lo que estamos diciendo que tenemos que llevar una tesis para poder verlo claramente, dice el versículo 28, así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Está hablando entonces de una justificación que va a ser ahora por la fe y no por las obras de la ley. Y luego dice el versículo 31, luego desechamos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. A ver, a ver si me estoy explicando, y espero que empiecen las preguntas ahí, como decía en la mañana nuestro hermano Salatiel, que empiecen a llegar las preguntas ahí, que las tengamos escritas para que vayamos viendo todo lo que implica esta situación tan especial de lo que estamos analizando en esta ocasión, porque resulta que acá está diciendo, y vean esa situación, estoy leyendo esta parte, dice, luego desechamos la ley por la fe, en ninguna manera antes establecemos la ley. Ah, caray. O sea, ¿cómo?
Si me estás diciendo que las personas ya no se justifican por la ley, entonces ¿por qué me estás aquí argumentando? Vean los versículos, nada más, como que pareciera ser que el apóstol Pablo en unos versículos rápidamente se está contradiciendo. Solamente en un capítulo: sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Aquí habla del sacrificio de Cristo y acá nos lleva al hecho de encontrarnos ante una situación en la que de pronto hallamos que es más importante o es muy importante la ley. Entonces, yo insisto, pareciera ser que estamos cayendo en un juego de contradicciones, o pareciera ser que el apóstol Pablo ni tampoco tiene claro. Queremos decir lo que evidentemente estos versículos son muy interesantes, pero que también son factores por los cuales la gente termina desechando la ley de nuestro Dios y terminan diciendo: no, esa ley ya no se lleva a cabo, esa ley ya no se debe de atender, esa ley ya quedó atrás. Y podríamos nosotros preguntarnos en ese sentido: ¿qué le habrá pasado algo al apóstol Pablo que en unos cuantos versículos se está contradiciendo y no está teniendo claro lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cómo podremos nosotros tener claro lo que sucede en el tiempo actual si el apóstol Pablo inclusive mismo está en una serie de factores en los cuales pareciera ser que se está contradiciendo? Esa es la tesis. Vamos a entender por qué el apóstol Pablo habla de que ya no somos justificados por la ley, sino por la fe, al igual que Abraham. Y ahora nosotros, también en nosotros, tenemos que hacer las cosas que tienen que ser establecidas de acuerdo a la ley. ¿Y por qué decimos que Abraham? Bueno, porque aquí viene hablando de todas estas situaciones muy interesantes. Bueno, es que faltaba el capítulo número 4, porque vean lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la fe? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne, perdón? Que si Abraham es justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y que le fue atribuida por justicia. Fíjense qué interesante. Ya está el ejemplo que estamos tocando nosotros, y por eso nos vamos aquí a la pantalla. Abraham es justificado por la fe, porque aquí tenemos que ver esos elementos a los cuales se está refiriendo. Y vean, Abraham es considerado el patriarca del pueblo de Israel, también el padre de la fe. Eso lo tenemos muy claro y lo conocemos no solamente porque pues en un momento dado estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, que veíamos al principio del tema, sino porque Abraham también salió de Ur de los Caldeos, allá saliendo con su familia, para que en un momento dado pues se apartaran de toda esa situación y complicada. Perdonen ustedes, es que creo que estoy comentando y no se está viendo en la pantalla. A ver, mejor entonces me regreso para que le tengan claro todos estos elementos. Y decíamos, Abraham es justificado por la fe. Ahora sí lo tenemos. Abraham es considerado el patriarca del pueblo de Israel, lo tenemos como el padre de la fe, y ahí se dan esos elementos. Y decíamos hace unos instantes, hermanos, en torno a de que este personaje nos está presentando una situación muy especial. Él es considerado como el padre de la fe, porque evidentemente hace unas acciones que son muy importantes. Pero ahí nos está diciendo algo valioso, porque nos está presentando a un padre Abraham, a un patriarca Abraham, que es considerado como el padre de la fe. Pero aquí tenemos que ir viendo todos los elementos, porque acuérdense que aquí se está tomando para poder decir que Abraham es justificado por la fe y no por las obras. Vamos a ir viendo toda esta situación que nosotros estamos viendo para poder entender algunos versículos más y entender el capítulo 3 a lo que se estaba refiriendo en torno a esto. Nada más que, como es un tema extenso, vámonos con los versículos claves para poder ir viendo todos estos elementos de manera más clara y contundentes. Ustedes recordarán que a partir del capítulo número 12 se le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En el capítulo 17, acuérdense que aquí se ve cómo Abraham va a hacer un pacto con Dios, un pacto muy importante que va a ser para todas las generaciones. Le estoy poniendo en la pantalla para que usted lo vaya viendo, inclusive estoy señalando los versículos, y ahí claramente se le dice que el pacto que va a establecer es el de la circuncisión. Pero aquí lo importante es ver que Abraham creyó y que obedeció las cosas que Dios le decía. Y bueno, de ahí esa situación de creer, porque él salió de Ur de los Caldeos, como lo decíamos hace un rato. Estamos viendo que le cree a Dios y lleva a cabo ese pacto de la circuncisión, y lleva a cabo toda esta situación muy interesante, importante para con el pueblo, y se van dando esta situación de ese pacto que es la circuncisión. Pero no perdamos de vista esto, capítulo 26 de Génesis y versículo, porque aquí no nos confundamos.
Porque acuérdense que veíamos el versículo que dice, desechamos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. Y aquí es importante darnos cuenta de esto. Capítulo 26 de Génesis, versículo número 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habla de que aquí Abraham obedeció la ley de Dios, obedeció los mandamientos de Dios, estuvo atento a los preceptos y a los estatutos. Entonces Abraham sí conocía la ley de Dios. Entonces Abraham sí sabía las indicaciones que Dios estaba dando, pues desde el principio. Y es que en otras ocasiones hemos presentado nosotros lo que viene siendo que los mandamientos de Dios se encontraban desde el principio. Y esos mandamientos de Dios vemos que se encuentran, vaya, a lo mejor alguien ahorita puede decir, hermano, ¿cómo puede hablarnos de eso? El hermano Salatiel en la mañana nos presentaba algunos ejemplos, como por ejemplo el de que separa los animales limpios e inmundos, ley de Dios, la conocemos muy bien. También encontramos cuando Caín mata a Abel. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano. El pecado está delante de ti. Entonces, bueno, vamos a verlo, porque ese versículo es tremendo. Capítulo 4, cuando se habla del que ha matado a Adán. Ahora ya estoy volviendo asesino a Abraham. Caín mata a su hermano. Y ustedes vean esta situación tan interesante, porque yo hago mucho hincapié de esto. Vean, capítulo número 4. No perdamos de vista, para que haya pecado, tiene que haber ley. Dice el versículo número 7, capítulo 4, versículo 7, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, viene hablando de acciones, si no hicieres bien, vean lo que dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. No puede haber pecado si no hay ley. Y ahí vemos claramente cómo él se levanta y mata a su hermano y bueno, con esto transgrede una indicación de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir a una Eva que codicia la sabiduría? ¿Qué podemos decir? Bueno, de todo lo que nosotros estamos encontrando, son mandamientos. Cuando en el capítulo 26 y versículo número 5 que estamos leyendo y que estamos viendo, nos está presentando, capítulo 26 y versículo número 5, estamos viendo que Abraham guarda mandamientos, estatutos y leyes. Entonces debemos tener muy claro que sí había leyes desde el principio, de las cuales las personas tenían conocimiento, y el mismo pueblo de Israel, que va a empezar con Abraham y anteriormente son los otros patriarcas, Noé, el mismo Adán, se encuentran ahí, pero no eran desconocedores de la ley de Dios. Ellos la sabían. Bueno, vean entonces, si aquí hay ley, si aquí hay esto, ¿por qué viene siendo esa aseveración de que Abraham es justificado por la fe? Porque regresamos al capítulo 4 nada más para verlo muy velozmente, que estábamos analizando, que dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, porque de la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue atribuido como justicia. Él creyó en lo que Dios decía. Y vean ustedes, y aquí es bien interesante, porque en Génesis, capítulo número 22, se va a dar un caso en el cual, fíjense que es importante, porque regresamos a la idea de que Abraham es considerado el padre de la fe. Capítulo 22, aconteció, versículo 1, y aconteció después de estas cosas, que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí. Le está pidiendo, en holocausto, le está pidiendo que mate a su hijo, que sacrifique a Dios. Abraham se levanta y va a cumplir esa misión, no duda ni tantito. Él va con el propósito. Los versículos nunca muestran algún tipo de dudar de que va a llevar a cabo esa situación. Y vean qué interesante es el ir avanzando, porque nosotros encontramos que cuando ya ata a su hijo, vean lo que pasa. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Vean, lo está atando y puso en la leña, en el altar sobre la leña, como las imágenes que estábamos viendo, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a matar. Iba a llevar a cabo un sacrificio, iba a llevar a cabo un holocausto. Él no tuvo duda. Y antes inclusive, él, cuando su hijo le preguntaba, oiga, pa, ¿dónde está
¿Dónde está el cordero? Porque llevamos la leña, llevamos el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y Abraham aquí demuestra su fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él tenía fe y confianza a Dios. Dios le pedía un sacrificio. Él se presentaba delante de Dios con fe. Él llegó hasta el momento en el que tenía al muchacho atado para matarlo y con fe diciendo, Señor, dice la carta a los hebreos, que él tenía plena convicción de que inclusive que si lo mataba, Dios es poderoso para cumplir con lo que había prometido. Y si había dicho que iban a tener una simiente tan grande como la arena de la mar a través de este muchacho, la Escritura dice que Abraham estaba convencido en Hebreos capítulo 11 que aún de la misma muerte, ahí habría de surgir la herencia de multitud o de pueblo que Abraham tendría. Él fue obediente. Él no llevó a cabo el sacrificio, dice el versículo número 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces en el cielo, del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios porque no me rezaste a tu hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a las espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Pero aquí, ese sacrificio que llevó a cabo Abraham, claro, vemos que sí hay un sacrificio como tal, pero Abraham no fue justificado delante de Dios por ese sacrificio, sino por la fe que él tenía en Dios. Y esa es parte fundamental de lo que nosotros estamos viendo. Él es el padre de la fe por esa situación. Su fe fue importante en ese instante. Por eso es que, miren, aquí ponemos el contexto del apóstol Pablo. Era el apóstol de los gentiles. Por la carta que estábamos escribiendo, que estábamos mencionando, ya hablamos un poco de ello. Pero aquí tenemos que encontrar lo siguiente. Lucha con los que son de la circuncisión, porque querían obligar que los gentiles se circuncidaran. Y presenta a Abraham para explicar el problema de la fe en Cristo, diciéndoles, no, a ver, mucho cuidado, porque Abraham no se justificó por el sacrificio, sino que fue justificado por la fe que él tenía en Dios y no por lo otro. Y esto es importante que nosotros lo vayamos viendo, porque los que somos llamados no judíos a lo que viene siendo el pueblo de Dios, que sabemos nosotros por lo que decíamos, no es judío el que lo es en la carne, sino es el que lo es en el interior, y la circuncisión la lleva en el corazón. Debemos de tener muy claro en ese sentido de que nosotros el día de hoy sí tenemos claro, bueno, tenemos el hecho de que hoy en día lo que viene siendo la ley de Dios sufrió un cambio por el cual la gente se justificaba delante de Dios. ¿Cuál era? Hebreos capítulo número 10 y versículo número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Cuando aquí viene hablando de hacer perfectos a los que se allegan, es que por medio de los sacrificios que vamos a encontrar ahorita, las personas tendrían que estarse justificando delante de Dios, pero como están justificándose, bueno, pues esto, lamentablemente, pues ya no era creíble para las personas y ya no podían, porque si tú te justificas delante de Dios, tendrías que ya estar justificado así. Vean, dice el versículo número 2. De otra manera se estarían de ofrecerse, ¿qué? Los sacrificios que estábamos hablando. Porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Si yo ya pedí perdón por el pecado que cometí, si ya le pedí a Dios que me disculpe y me estoy justificando, ya soy limpio. Pensando en el que soy judío, ¿no? Pensando, o en un judío específicamente, para que no lo pense en mí, digan, lo obsesionado por lo judío. No. Pensemos en un judío. Él se justificaba y ya estaba limpio. Pues ya no tendría por qué estarse limpiando. Sin embargo, ellos lo hacían. Y por eso, en lugar de hacer lo que vendría siendo una justificación o una limpieza, dice, pero en estos sacrificios de cada año que se ofrecen conmemoración de los pecados. O sea, se había vuelto una fiesta de la justificación del pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpos, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Fíjense, ya está, aquí se ve claramente lo que de la ley está siendo desechado, de lo que la ley está siendo apartado, y se está diciendo claramente, esto ya no sirve para justificar a nadie, porque si no la gente ya tendría que ser limpia, y se está volviendo algo que ya no es agradable delante de Dios, y eso ya no se puede hacer. Versículo 5, versículo número 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo, sacrificio y presente y holocaustos por las expiaciones del pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí está siendo muy enfático. Los sacrificios, la expiación. Expiación es igual a limpieza, justificación delante de Dios. Y aquí está diciendo, eso ya no te agradaron. Versículo 9, entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Nosotros hoy en día, los gentiles que nos acercamos al Evangelio, somos justificados, pero no somos justificados por la sangre de los machos cabríos, de la ley de los machos cabríos o de la ley de lo que implicaban todo tipo de sacrificios. No, nosotros no somos justificados por nada de eso. Somos justificados delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque aquí es muy importante el hecho de saber y tener muy claro, todos los que hoy estamos siendo participantes de esta enseñanza y las personas que hoy nos puedan estar acompañando en este tema y que estén analizando lo que nosotros estamos diciendo, todos nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en su sacrificio, pero ¿qué creen? Ninguno de nosotros lo vio. Ninguno de nosotros vio claramente cómo Jesucristo fue colocado en la cruz y fue muerto por nuestros pecados. Ninguno de nosotros sabemos y creemos, eso sí, creemos que así fue. Y creemos en ese sentido que nosotros somos limpios a partir de la sangre que fue derramada en la cruz. Es decir, que estamos dándonos cuenta que esta ley que era para justificar, para limpiar, para purificar a las personas, ya no sirvió, fue desechada para que en un momento dado nosotros empecemos a ver lo que realmente hoy tenemos que hacer, y esto es el hecho de que nosotros vengamos a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a la diapositiva para seguir compartiendo los versículos que nosotros tenemos en este sentido y vayamos viendo a lo que se refiere. En la carta que estamos analizando, la carta que estamos viendo, se viene hablando evidentemente, bueno, ya lo decía yo, la depravación de los gentiles, la verdadera circuncisión y la justificación en la ley. Eso es lo que se viene hablando. Ahí se ve al apóstol Pablo escribiendo estas cartas, hablándoles, mandándoles consejos a todas las personas que habrían de ser lectores de esas cartas de ese tiempo. Y qué interesante es darnos cuenta que el apóstol Pablo está dejando un mensaje que no solamente será para ellos, sino también para nosotros, pero en primera instancia es para decirles a todos ellos que tomen conciencia que los gentiles, por esa presión de que los quieren circuncidar, ya no van a ser circuncidados ellos, ya no van a ser justificados ellos por los sacrificios. La carta del apóstol Pablo le está diciendo, no es que estemos desechando toda la ley, no, de ninguna manera. Lo que está sucediendo es que lo referente a la justificación, a la limpieza, tiene que ver con ese cambio. Y por eso estamos viendo ahí, Abraham se justificó por la fe, pero no perdamos de vista que que Abraham tuvo circuncisión y mandamientos, circuncisión y esos mandamientos que son los que nos apoyan para poder creer en Dios, y por lo tanto es padre de los judíos, pero también del gentil, porque así como en lo que viene siendo Abraham, padre del pueblo de Israel, patriarca, evidentemente, pues lo que nosotros encontramos también se está refiriendo a nosotros, que habríamos de ser incorporados a ese llamamiento que hacía de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos, y sobre todo para hacer hincapié en esto, vean lo que nos dice Gálatas. Creo que los versículos nos están ayudando para construir todo ese contexto. A mí, siempre que toco este tipo de temas, me emociono mucho, me emociono mucho, porque de verdad es un tema que me gusta en muchos sentidos,
por todo lo que viene hablando de lo que viene siendo en sí el pueblo, cómo somos incorporados y cómo esta ley nos llega a nosotros. Podríamos tocar otros versículos más aquí, pero aquí me voy solamente con la parte, porque inclusive podrá haber algunos que digan, pero a ver, ¿por qué no leyó el versículo 10? ¿Por qué no leyó tal versículo? No, porque ahorita solamente estoy en la parte de confirmar que Abraham, por lo que tenemos en la pantalla, Abraham es padre de los judíos, pero también del gentil, porque son creyentes por la fe. Y vean aquí, versículo 25, más venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Aquí ese ayo se refiere a la ley que se refiere a los sacrificios. Hago ese hincapié, pero me regreso nada más a esta parte. Versículo 28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Nosotros nos estamos dando cuenta que viene hablando de una situación en la cual pues se viene presentando el hecho de que sí hay una situación de que somos herederos. ¿Herederos de qué? Perdón, este tema implica tocar muchos versículos, pero que son de verdad muy valiosos porque nos hace ver de qué somos herederos. Pablo a los Efesios, o sea, estamos tocando el mismo personaje para que no se confundan y vayamos viendo que todos estos aspectos sí nos están llevando a la misma esencia en la cuestión de que Abraham es justificado por la fe, nosotros somos justificados por la fe, pero también al mismo tiempo pues nos lleva al hecho de que comprendamos que hay mandamientos que están alrededor de esto. Efesios capítulo número 3 y versículos, vamos a ver aquí desde el 5, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Ahí ya viene diciendo, nótese, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y por consecuencia los herederos. Aquí nos lo está corroborando porque es el mismo apóstol Pablo el que nos está haciendo ver esta situación en la cual nosotros estamos siendo participantes, herederos. Vamos a participar de todo lo que es de los judíos, de todo lo que ellos están teniendo, y de lo que están teniendo evidentemente pues son muchas cosas que nos llegan a nosotros y que debemos de comprender. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos y vean capítulo 2 y para que nos quede también muy claro en ese sentido de cuáles son de las cosas que vamos a participar, dice el versículo 11 y 12, por lo tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo, cuando estaba sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes, hoy ya no, hoy ya no. Hoy tú ya eres participante de todo eso. Y nótese, ya que estamos hablando de todo lo que implicaba que tuviera el pueblo de Israel en un momento dado, porque no perdamos de vista, los hacedores son los que son justificados. Nótese, en el momento en el que nosotros venimos a entender la palabra del Eterno, en el momento en el que nosotros venimos a comprender que somos parte del pueblo, dice el versículo número 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos y domésticos de la fe. Nosotros tenemos los pactos, nosotros tenemos las promesas, nosotros tenemos todo lo que era reservado para el pueblo de Israel. Entonces ya no llegó porque nosotros estamos heredando todas las cosas que ellos tenían. Y por eso dice consortes incorporados, herederos de esas promesas que tenía el pueblo de Israel. Regresamos aquí a la presentación para que la tengamos muy claro. Entonces en ambos vemos que evidentemente nosotros somos justificados, al igual que Abraham, por la promesa que estamos viendo y porque estamos creyendo en él. Nosotros somos justificados en la fe del Hijo de Dios y en guardar los mandamientos. Por esa fe tendremos la oportunidad de la vida eterna. Y aquí, nada más para ratificar y para que veamos toda la palabra de Dios, todo lo que nosotros estamos conversando, tiene un propósito muy claro de presentarnos algo muy valioso. Aquí nosotros estamos viendo, veamos lo que viene siendo en sí, que el pueblo tenía que justificarse, sí, delante de Dios, nosotros por fe, pero también tenemos que realizar esas obras que son importantes. Y por eso, ¿desechará Dios la fe por la ley?
la ley por la fe, en ninguna manera. Y es que Abraham sí es un creyente y nosotros vemos que también estamos cumpliendo eso, pero también estamos cumpliendo con mandamientos, estatutos como Abraham tenía y que nosotros nos tiene que estar llegando. Hebreos capítulo número 8, para que veamos, cierto que aquí se refiere al pueblo de Israel, cierto, porque hay quien se lo quiere atribuir ya para nosotros en un momento dado, pero aquí viene hablando al pueblo de Israel y ahorita vamos a llegar a una situación también muy importante para ir cerrando la idea que tenemos, porque Abraham es justificado por la fe. Nosotros también creemos que somos justificados por la sangre de Cristo, somos perdonados, somos lavados, tenemos una redención por medio de la sangre de Cristo, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que esta situación sí se lleva a cabo, pero no nos exime de que nosotros pues conozcamos y sobre todo obedezcamos la ley. Los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Y por eso, pues nos lleva a esta situación que encontramos en Hebreos capítulo número 8. Insisto, aquí se viene hablando de Israel, versículo 10. Este es el pacto que ordenaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y no perdamos de vista que va a ser con la casa de Israel. Nosotros somos herederos. Nosotros somos judíos no en la carne, lo que estábamos viendo hace un rato. Por eso es que todos los versículos cuadran, encajan, se encuentran en un perfecto engranaje, porque la palabra de Dios no puede ser burlada y evidentemente todo lo que Dios escribió lo hace gracias a su Espíritu Santo. El ser humano está atendiendo lo que el Espíritu Santo le dicta al oído y está transcribiendo, está realizando esa tarea para llevar a cabo, porque todo es de Dios. Y este versículo dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre su corazón las escribiré. No dice que van a desaparecer, dice que esas leyes estarán en el corazón de las personas, igual que nosotros estábamos encontrando en los versículos anteriores en Romanos, que ahí estaba diciendo también que esas leyes están en el corazón. Vean cómo, insisto, ese engranaje perfecto nos permite encontrar esa consistencia en la palabra de Dios y nos está permitiendo ver ese nuevo pacto en el cual nosotros somos llamados y no nos justificamos por sacrificio de animalitos, no. Por esa manera no nos vamos a justificar nosotros nunca. Nos vamos a justificar por la sangre de Cristo Jesús. Pero también tenemos que atender los mandamientos para que podamos nosotros también hacer que ese sacrificio sea perfecto y limpio y nosotros podamos llegar a lo que viene siendo en sí la presencia de nuestro Dios. Hoy tenemos esa oportunidad de obedecer la palabra de nuestro Dios teniendo fe en Cristo y por eso seremos justificados. Un versículo para ir cerrando la idea que tenemos en esta ocasión. Un versículo que tal vez hemos citado en otros momentos, pero que es importante que lo tengamos. Vean lo que nos dice aquí. Ya es el apóstol Juan, yo lo sé, no es el apóstol Pablo, pero vean aquí lo que nos va diciendo en ese sentido de lo que es importante que nosotros lo veamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Vean, dice, si alguno hubiere pecado, no pequéis, no cometas pecado, no llegues a eso. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, vean, y por eso es importante ese engranaje que decimos de la palabra de nuestro Dios, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Hoy nosotros delante de Dios nos presentamos, porque acuérdense que en la carne nosotros no somos judíos, en la carne nosotros somos adoptados, pero evidentemente creyendo en el sacrificio de Cristo, creyendo en lo que Él vino a hacer por nosotros venimos a ser limpios delante de Dios, pero necesitamos, hermanos, nosotros también entender que debemos de guardar los mandamientos del Señor, los mandamientos que nos van a permitir alcanzar esa pureza, alcanzar esa perfección a la cual nosotros somos llamados. Y por eso es importante que nosotros vayamos siempre construyendo todo lo que el eterno Dios nos está indicando, atendiendo esa palabra, atendiendo esa recomendación, atendiendo cada una de las cosas que el Señor nos manda y viendo realmente que es importante que nosotros también estemos y echemos gracias delante de nuestro Dios. Ojalá que nosotros estemos siempre en esa disposición, ojalá que nosotros tengamos muy claro lo que la palabra de Dios nos indica. Yo creo en la consistencia de la palabra de Dios, yo creo en un Dios consistente, creo en un Dios que no puede mentirnos y creo que es un Dios que, decíamos, no hace excepción de personas, un Dios que tiene muy claro
que nosotros tenemos que cumplir con todas las cosas que Él demanda de cada uno de sus hijos y que requerimos nosotros atender fuertemente. Y por eso es que yo creo que hoy, si nos llegamos a una conclusión, sería, hermanos, Dios nos guarde, pero atendiendo y cumpliendo sus mandamientos, y Dios nos guarde en todo momento en su santo amor, atendiendo la palabra de nuestro Dios y sobre todo viviendo con Él.